Muchísimas gracias por continuar con Uno más Uno. Vamos a conversar de inmediato con Daniel Toribio, quien es un connotado economista de la República Dominicana que ha ocupado, como decíamos ahorita, distintos cargos en la administración pública, pero que además fue servidor a más bajo nivel del Estado. Yo entré en el 78 en la administración. En el 78. Wow. Ese fue el año del cambio. En el gobierno de don Antonio, el secretario de Estado de Finanzas para ese tiempo fue nombrado, la gente no se acuerda mucho, Manuel José Cabral. Ah, sí. Que fue secretario de Finanzas por muy poco tiempo, pero fue secretario de Finanzas. Después, por ejemplo, el doctor Abinader, el papá, fue mi jefe. Ah, sí, porque fue ministro de Finanzas. Fue ministro de Finanzas, fue mi jefe. Secretario de Finanzas. Sí, yo entré en la administración pública en 78. ¿Y usted estuvo en impuestos internos también? Bueno, yo dirigí el departamento de ITEVI. De ITEVI, de impuestos a la renta. El director era Florencio en un tiempo. Un señor muy famoso. Y Luis Eduardo Tono. Óigame. Sí, eso es. Era mi jefe. Tenemos una autoridad. Los economistas lo saben de qué se está hablando, Sí, ¿verdad? sí, y los sí, empresarios sí, también. Y los empresarios. Sí, Bueno, qué bueno que esté aquí. Comencemos por el contexto internacional. Sí. Mira. ¿Cómo usted está viendo la situación del mundo en estos momentos con estos precios tan altos? No solamente del petróleo, sino de los alimentos. El viernes, justamente en Estados Unidos, se divulgó un nuevo informe sobre la inflación. Dice que sí, creció mucho más que lo que esperaban. Sí, bueno, la situación, veamos, tiene dos impactos. Un impacto inflacionario. Ya en Estados Unidos la inflación está en 8.6%, una de las más altas en los últimos 40 años. Y la inflación en la Unión Europea es la más alta en toda la historia de la comunidad de la Unión Europea. O sea, lo cual quiere decir es un alto nivel de preocupación. Hay inflación que tiene que ver, entre otras cosas, por el efecto que tiene que ver con el petróleo, el incremento de las materias primas como resultado de que Rusia y Ucrania son de los países que mayores productores fundamentalmente de granos, pero además no solo de granos, también por ejemplo de materiales de hierro, de la varilla, materias primas para la industria. Sí, para la industria. Y eso por un lado, el término de la inflación obviamente está desbocada en todos los países del mundo. República Dominicana no es una excepción. En nuestra inflación está al orden del 9.5%, o sea, que es una inflación alta, muy alta. Tú dices, bueno, pero hay otros países, por ejemplo, como Argentina y Chile, sí, pero hay muchos otros países que no tienen inflaciones tan altas. Yo creo que todavía reflejando una sobreoferta de dinero que hizo el Banco Central y que es muy alta porque es más de dos veces la cantidad que es el límite, digamos, el ancla de la economía dominicana, que es un 4%. 4 más o menos 1 quiere decir, si la economía se dispara entre 3 y 5, un límite, la media es 4, obviamente la economía está desanclada, es decir, está fuera y ya tenemos 3 años en esa misma situación. Eso es por el lado de la inflación. Hay el otro tema que es el tema del crecimiento. Ya, por ejemplo, en el primer trimestre de este año, la economía norteamericana decreció. No solo que no creció, sino que decreció. Y en el caso de la Unión Europea... ¿Bajó el ritmo de crecimiento? Más bien. ¿Bajó el ritmo? No, en el caso de Estados Unidos no fue que bajó el ritmo de crecimiento. Es que ya está en recesión. Es que ya decreció, o sea, que está por debajo de cero. Ya está en crisis. Sí. Y entonces, en el caso de la Unión Europea, el crecimiento es de 0.2%, casi nada. Obviamente, en el caso de la República Dominicana, ya estamos, yo recuerdo ver una curva de un crecimiento enorme del 47% que hubo en abril del año pasado. Sí, pero de la comparación con abril. Claro. Pero no. este año
en abril estamos creciendo 4.7. Bueno, ayer el Ministerio de Economía compartía un informe macroeconómico y hablaba de que se mantiene la proyección de crecimiento de este año para un 5%, don Daniel. Mira, yo te voy a decir lo siguiente. A mí lo que no me gusta, si debo decirlo de las autoridades actuales, es que todo lo ven positivo. O sea, no ralenticen, no ubican la situación que estamos hablando. 5 es bueno, entonces 12.5 era genial, que fue el año pasado. O sea, yo no sé si me están entendiendo la lógica. O sea, todos los días, no. La idea era que la economía iba a crecer a un 6%. Ya en abril creció 4.7. Pero una de las cosas que más, desde mi punto de vista, debe preocupar a la población dominicana y a las autoridades del gobierno, es que los sectores productivos locales están por debajo del promedio del crecimiento. ¿Me explico? Industria, agropecuaria. Y construcción. Construcción, que es clave. O sea, construcción terminó en abril en 0.9. El sector agropecuario en creo que 1 punto y algo por ciento. Sí, 2. Sí. Pero en abril bajó porque fue 0.5. Eso es lo que estoy hablando de abril. Estoy hablando de abril. Sí, en abril bajó. Abril bajó. Y construcción 0.9. Y el sector manufacturero en 4.3, 4.4, que es por debajo del 4.7 promedio. Es decir, los sectores productivos locales, o sea, los locales, están impactados. ¿Qué pasa? El crecimiento lo salvó el turismo. Bueno, ahí es que voy. El crecimiento lo salva el turismo y zona franca. Y zona franca. También, sí. Porque hay que reconocer que hay un tema de zona franca. Ahora, ¿qué pasa si hay un impacto internacional, si la crisis nos impacta como no puede impactar si esto sigue igual? ¿Qué va a pasar con el turismo? ¿Qué va a pasar con la zona franca? ¿Y la remesa? ¿Y la remesa? No, porque en el caso de la remesa, porque esas son de las cosas que también hoy sale la información sobre la remesa. Entonces los titulares, la remesa por encima de 4.000 millones. Qué bueno, yo digo, qué bueno que recuérdense que tenemos 350 millones de dólares menos que el año pasado. O sea, las remesas comienzan, yo digo, con respecto al año pasado. Tú podrás argumentar el año pasado un año especial, eso es verdad. Pero lo compararon con el 2019 y dicen que en comparación es casi el doble. Claro. Y se ha aumentado el promedio mensual. Claro, con el 19. Pero eso O sea, fíjate cuál es la lógica, inclusive una de las grandes críticas que nosotros le hemos hecho al gobierno. Cuando el gobierno iba el año pasado a presentar los datos del crecimiento, nos decía, crecimos 12.5%. ¿Con qué año lo comparaba? ¿Con el 20? Pero Perdón, para terminar con esta parte, ¿por qué no con el 19? Y ahora el titular es, estamos por encima del 19. Óyeme, pero ahí estaba el 20. ¿Cuándo fue que el 20 pasó y no nos dimos cuenta? Yo no sé, me están dando cuál es la intención de la información. Yo no digo que no estemos, que las remesas no estén mejor lo que el está 19. criticando es el exceso de optimismo. El manejo optimista de los temas. ¿Sí? O sea, ese es el manejo. Y la falta de coherencia en la técnica. Ahora, la falta de coherencia en la cifra. Ahora, es interesante el informe sobre las remesas, porque demuestran una vez más que esta economía, el factor principal de desarrollo, si se quiere, de el equilibrio en la equidad, porque este es un país muy inequitativo, muy desigual, es la remesa. No es el turismo, no es la zona franca, no es la remesa. Yo pienso que la remesa es un elemento muy importante, pero no solo porque permite el acceso a gente que no lo podrían tener de dinero para comprar su comida o para vivir, sino, entre otras cosas, para sectores como el de la construcción. Fíjense, porque la remesa los dominicanos residentes en el exterior son clave en la construcción, en comprar viviendas. Fíjense que el año pasado la construcción se disparó. ¿Qué cosa hizo disparar a la construcción fundamentalmente? El enorme incremento de la construcción. ¿Qué pasó ahora?
que como tenemos 350 millones de dólares menos con respecto al año pasado, tenemos un mes en abril que el crecimiento de la construcción es de 0.9. Vamos a Sí. seguir hablando de ese tema, pero tenemos que hacer una pausa Sí, cómo no. breve. Lo retomamos al Lo regreso. retomamos al regreso.